Comenzamos la sesión 44ª de nuestro curso de Teología Natural en el tema de la simplicidad y otras características divinas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Estábamos desarrollando este tema tan amplio acerca de la simplicidad, digamos, las características de la esencia divina. Habíamos visto que la más importante era la simplicidad, aunque también hay que hablar de la perfección, de la bondad, de la unidad, de la presencia de Dios en las cosas. Vamos a irlas tratando. Nos habíamos quedado estudiando los artículos de Santo Tomás en torno a la simplicidad de Dios. Teníamos que terminarlo en el mismo texto de la Suma. Habíamos visto ya que en Dios nos habíamos quedado en el artículo 6, explicando que en Dios no hay nada accidental. Dios no puede recibir accidentes. Y ahora ya, diríamos, Santo Tomás saca la conclusión, después de haber visto que en Dios no hay ni es cuerpo, ni hay materia y forma, después de haber negado todas esas composiciones, ya la conclusión es que Dios es absolutamente simple, que esto es lo que tenemos en el artículo 7. Fijaos que la solución, como lo plantea, dice hay que decir que Dios es absolutamente simple, lo cual se puede demostrar de muchas maneras. La primera sería como un resumen de lo que hemos dicho antes. En Dios no hay composición ni de partes de cantidad porque no es cuerpo, ni de forma y materia, ni de naturaleza y supuesto, ni de género y diferencia, ni de sujeto y accidente, pues digamos, no hay ninguna composición, con lo cual es perfectamente simple. Esto diríamos casi por una inducción. Has quitado todos los otros, pues te queda que tiene que ser simple. La segunda, además, está más interesante porque todo compuesto es posterior a sus componentes y dependiente de ellos. Claro, si Dios fuera compuesto dependería de alguna cosa. En cambio, Dios es el primer ser, como ha quedado demostrado, luego no es compuesto. Fijaos aquí de nuevo a ver cómo está en el latino, porque cuando habla de que Dios es el primer ser, la verdad es que todo compuesto es posterior. Fijaos, Dios es el primer ente. O sea, es que tiene la manía de traducir ente por ser. Probablemente esto venga del francés, porque en francés no utilizan o al menos no lo utilizan tanto el ente, pero en español que tenemos ente, es que si no lían las cosas, porque ente es aquello que tiene ser, mientras que ser, o bien lo puedes entender como el ser participado o el mismo ser subsistente, pero mejor utilizar ente que ser, que es además lo que te está diciendo aquí Santo Tomás. Bien, esto ya os digo, ya lo iremos corrigiendo según salga. El caso es que Dios es Dios es el primer ente, con lo cual ya en él no puede haber nada previo a él y por eso no puede ser compuesto. La tercera razón, porque todo compuesto tiene una causa, porque donde hay diversidad no se puede formar un todo si no es por una causa que lo unifica, tiene que haber algo que unifique las diversas partes. Como Dios no tiene causa, Dios es la causa primera, no puede haber una causa anterior a él, pues no puede ser compuesto. Y la cuarta, porque todo compuesto es necesario que haya potencia y acto, que en Dios no existe, en Dios no hay potencia y acto, Dios es acto puro, porque una parte es acto con respecto a otra, o por lo menos en un todo compuesto, las partes están como en potencia respecto al todo, porque el todo consta de esas partes. La quinta razón, porque todo compuesto es algo que no puede aplicarse a cada una de las partes. Esto resulta evidente en todos los seres de partes distintas. Claro, la raíz de un árbol, tú no puedes decir que todo el árbol es raíz, o que una parte del hombre es hombre, no es que la mano, el pie sea hombre, no, el pie es una parte del hombre. En cambio dice, en todos los entes de partes semejantes puede decirse del todo lo que se dice de la parte, como es aire, la parte del aire, o es agua, la parte del agua. Sin embargo,
puede decirse algo del todo que no es aplicable a cada una de las partes. Pues si todo el agua, por ejemplo, mide 1,5 metros, una parte del agua no mide 1,5 metros, lógicamente, medirá lo que sea. Así pues, en todo compuesto hay algo que no es el mismo, aunque esto puede decirse de lo que tiene forma, es decir, de algo que no es el mismo. Así, en lo blanco hay algo que no pertenece a lo que se dice blanco. Sin embargo, en la forma nada le es extraño. Por eso, si hubiera una blancura subsistente, todo ello sería blanco, como ya indicamos al hablar de la participación. Como quiera que Dios es la misma forma, o mejor, Dios es el mismo ser, no puede ser compuesto en absoluto. Y esto lo encuentra confirmado con un texto de San Hilario en el de Trinitate. Dice: Dios, que es la fuerza, no contiene lo débil, el que es la luz no admite la tiniebla. Bien, Santo Tomás, como siempre, ya veis, lee a los padres de la Iglesia bastante benignamente, porque no creo que San Hilario diera... O sea, sí, tiene cosas interesantes, pero, digamos, entrar en estas cosas tan metafísicas no es lo más característico en él. Bien, con lo cual ya Santo Tomás ha explicado que Dios es perfectamente simple, pero queda una cosa que es interesante, incluso más interesante en la modernidad que en la época de Santo Tomás, y es si Dios entra en la composición de los demás seres. Porque aquí, esto dicho con otras palabras, es el problema del panteísmo, o si Dios forma parte de lo que son los otros seres. Acordaos algunas cosas que vimos de la filosofía moderna, como ahí las cosas estaban bastante liadas. Y Santo Tomás va a decir que no, que Dios no entra en la composición de nada, y como hace en otras ocasiones, pues nos hace una brevísima historia de la filosofía, en este caso de los errores, en ese campo. Dice: unos propusieron que Dios fuera el alma del mundo, como nos cuenta San Agustín en el libro 7 de Civitate Dei. Pues pensad, algunos estoicos hablaban pues de ese logos inmanente. También es cierto que algunos platónicos hablaban del alma del mundo, pero por encima del alma del mundo colocaban otras cosas. En cualquier caso, dice, los que ven a Dios como el alma del mundo, a estos pertenecen también los que sostenían que Dios era el alma del primer cielo. O sea, como si lo que mueve el primer cielo tuviera que ser Dios. Fijaos que en el planteamiento aristotélico, acordaos que el movimiento permanente de los cielos tenía que depender de las inteligencias. Aristóteles hablaba de distintas inteligencias, pero algunos habían dicho, bueno, como el primer cielo, digamos lo de las estrellas fijas que ya mueve todo lo otro, de eso depende el movimiento de lo demás, ese cielo es tan importante que tiene que ser directamente movido por Dios y no por otra inteligencia, diríamos por otro ángel. Santo Tomás dirá que también esto es una cosa completamente absurda, no es que ese cielo tenga que ser movido por Dios. Con lo cual estaría un poco los que han dicho que Dios era como el alma del mundo. Santo Tomás lo excluirá. Otros, por su parte, dijeron que Dios es el principio formal de todo. Y aquí sitúa a los almarianos como esto un poco en la línea de estas confusiones. Acordaos que en esto nos salió cuando hablamos de los trascendentalistas, como si Dios fuera el ser de todas las cosas, o esa falta de confusión, esa confusión, esa falta de diferencia entre el ser en general y el mismo ser subsistente, o ver, a Dios como ese horizonte que abarcaba todo. Pues esto tendría algo que ver con los que dicen que Dios es el principio formal de todo, como si Dios fuera la forma de todas las cosas. El tercer error fue el de David de Dinant, dice, el cual torpemente, en el original es más fuerte, dice estupidísimamente, propuso que Dios fuese la materia prima. Aquí, como veis, esto es una competición a ver quién dice la tontería mayor. Propuso que Dios fuese la materia prima. Pues bien, todo esto es manifiestamente falso, ya que ni es posible que Dios entre de algún modo en composición de algo, ni como principio formal, ni como principio material. Y ahora lo voy a ir explicando. En primer lugar, porque ya lo dijimos, Dios es la primera causa eficiente,
y la causa eficiente no tiene con respecto a la forma del efecto el mismo número, sino solo la misma especie. Pone un ejemplo. El ser humano engendra a un ser humano, un hombre engendra a otro hombre. La materia, por su parte, no tiene con respecto a la causa eficiente ni el mismo número ni la misma especie, pues la materia está en potencia y el hombre engendrado está en acto. O sea que, como veis, cuando hablamos de una causa eficiente, la causa eficiente es distinta de lo causado, mientras que la forma parte de ese resultado, está en lo mismo causado. Segundo, como quiera que Dios es la primera causa eficiente, le corresponde ser en cuanto tal el primer agente. Lo que entra en composición con algo no es en cuanto tal el primer agente, sino que lo es el compuesto. Por ejemplo, la mano no hace algo, sino que lo hace el hombre con la mano, o el fuego, que calienta por el calor. Se sigue de ahí que Dios no puede ser parte de algo compuesto, porque si Dios fuera parte de algo compuesto ya no sería el primer agente. El primer agente tiene que actuar por sí mismo, mientras que lo compuesto actúa pues, por alguna de sus partes, que a su vez depende de otra. Tercero, porque ninguna parte del compuesto puede ser en absoluto lo primero en los seres. Tampoco lo puede ser la materia y la forma, que son las primeras partes de los compuestos, pues la materia está en potencia y la potencia, como quedó demostrado, es siempre posterior al acto. La forma, que es parte del compuesto, es forma participada. De este modo, así como el que participa de algo es posterior al que lo tiene por esencia, de nuevo veis, nos sale la participación, así también sucede al mismo participado. Por ejemplo, el fuego en lo que arde es posterior al fuego en sí mismo, como quedó demostrado. Dios es absolutamente el primer ser. O sea que, como veis, al ser Dios el primer ser, es completamente absurdo decir que forma parte de otra cosa o que la relación entre los entes y Dios es como en las partes y el todo. Acordamos aquello que habíamos dicho, de que si a Dios lo consideramos todo, hay que distinguir el todo antes de las partes, completamente independiente de las partes, y la totalidad que consta de partes, pero esa no es Dios. Sería todo lo que participa del ser, pero se distingue de Dios. O sea que aquí, como veis, la doctrina de la participación está en íntima relación con esa perfección de Dios, con esa simplicidad de Dios que lo separa del resto de las cosas, que hace que no se pueda mezclar con el resto de las cosas. Es muy interesante porque fijaos cómo Santo Tomás, por supuesto que se ha referido a la autoridad del pseudo Dionisio, que dice en Dios no hay contacto ni tiene nada en común con lo que se pueda mezclar, o en el Liber de Causis, pero no hace referencia aquí, diríamos, argumentos de magisterio. Nosotros habíamos indicado, el Concilio Vaticano I dice que Dios es perfectamente simple, que no hay panteísmo, que no se mezcla con el mundo, vale, muy bien. Santo Tomás, en cambio, presenta esta argumentación. Es realmente interesante porque, ya digo, esto tenemos que tenerlo presente. Fijaos que gran parte de los errores que hay en la teología más o menos reciente tienen que ver sobre todo con aspectos que son de preámbulos de la fe. Ya vimos algunos de esos autores jesuitas, trascendentalistas, como veis, son errores, pero que tienen mucho que ver con no haberse enterado cómo hay que plantear el tema del ser, el tema del conocimiento. Eso luego lleva a unas consecuencias teológicas tremendas, a un relativismo, a negar que podamos conocer algo con verdad, a decir que todas las religiones son iguales. O sea, eso lleva a toda una serie de errores. Pero la respuesta, se puede dar a partir del razonamiento, porque son errores que entran en cosas, tan básicas de preámbulos de la fe, que argumentando con lo de Santo Tomás se pueden responder perfectamente. O sea, sí, por supuesto que está muy bien que el magisterio recuerde que esas cosas son erróneas, como hizo Juan Pablo II cuando criticó en la Veritatis Splendor esta distinción trascendental categorial aplicada a la moral. Pero bien, mientras no se decidan hacerlo con más claridad y a más personas, esto que dice Santo Tomás sirve perfectamente para poner un poco de orden y darte cuenta de que esas cosas son falsas, pero no falsas porque tenga que venir un papa, una encíclica a decir no sé qué, sino porque es que se oponen a la recta razón y se oponen a la verdad. Bien, pues con esto terminamos la cuestión esta 3,
que ya os he dicho que era la más importante porque es la que se refiere a la simplicidad de Dios. Pero viene otra, diríamos casi la segunda en importancia, que es la de la perfección de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es perfecto. Dios perfecto quiere decir que se eliminan las diversas imperfecciones, pero vamos a ver cómo lo plantea Santo Tomás. Porque luego además va a tratar el tema de la bondad. Fijaos aquí además que esta cuestión es bastante sencilla. Tiene simplemente tres artículos. Dice, después de haber tratado lo referente a la simplicidad divina, ahora hay que adentrarse en el estudio de la perfección del mismo Dios. Y puesto que algo en cuanto que es perfecto es llamado bueno, primero hay que tratar la perfección divina y segundo la bondad. O sea, como veis, bondad y perfección para Santo Tomás van a ir unidas. Esto incluso lo va a tratar luego en la cuestión 18 de la Prima Secunde, cuando habla de la bondad y malicia de los actos humanos, va a decir que un acto es bueno en cuanto que tiene toda la perfección, tiene todo aquello que le corresponde. O sea, esta correlación perfección-bondad que Santo Tomás plantea primero en Dios, luego va a ser fundamental para cuestiones de moral. O sea, que por eso tiene tanta importancia, no solo para este tratado, sino para otras cosas. Este también la vamos a ir viendo artículo por artículo porque merece la pena. Como veis, también es brevecita. Dios es o no es perfecto y va explicando, hay que decir, tal como, bueno, es curioso, aquí el argumento es el argumento de autoridades de la Escritura, ser perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Bien, la respuesta diríamos dónde está la argumentación. Hay que decir, tal como nos cuenta el filósofo, en el 12º de la Metafísica, algunos filósofos antiguos, como los pitagóricos o Espeusipo, no atribuyeron al primer principio lo óptimo y lo más perfecto. El porqué de esto radica en que los filósofos antiguos tan solo tenían presente el principio material, y el principio material es el más imperfecto. Como quiera que la materia en cuanto tal está en potencia, es necesario que el primer principio esté en potencia en grado sumo, y así también sea en grado sumo imperfecto. Claro, como algunos filósofos antiguos veían como un primer principio la materia, pues digamos el primer principio no podía ser el más perfecto. Claro, si tú pones que el primer principio es Dios, ya las cosas cambian. Dice, en cambio, Dios es tenido como primer principio, pero no material, sino como causa eficiente. Lo que hemos dicho ya antes, que Dios no se confunde con la materia prima ni ninguna cosa de estas. Y por eso es necesario que sea perfecto en grado sumo. Pues así como la materia en cuanto tal está en potencia, del mismo modo el agente en cuanto tal está en acto. De ahí que el primer principio activo precisa en grado sumo estar en acto. Y consecuentemente también en grado sumo ser perfecto. Y fijaos que aquí ahora va a venir la argumentación clave. Pues se dice que algo es perfecto en cuanto está en acto. Se llama perfecto a lo que de cuanto requiere su perfección nada le falta. O sea que, como veis, esto es fundamental. Para Santo Tomás la perfección va a tener que ver con estar en acto. El estar en acto es otra manera de referirse a la perfección. Cuando algo está actualizado, ha realizado sus potencialidades y en ese sentido es perfecto. Fijaos que aquí Santo Tomás tiene de fondo el sentido etimológico de perfección, perficere, realizar, diríamos, a fondo, llevar a su realización máxima. O sea que, por tanto, la idea básica es esta. Se dice que algo es perfecto en cuanto que está en acto. Se llama perfecto a lo que de cuanto requiere su perfección nada le falta. Vamos a ver de todos modos en el texto latino, porque todavía queda más bonito leído en latín. Fijaos. ¿Dónde está? Sí, esto era la cuestión cuarta. Aquí está. Al final. Secundum hoc enim dicitur aliquid esse perfectum secundum quod est actu nam perfectum dicitur cum nihil deest secundum modum sue perfectionis. Se dice perfecto aquello a lo cual no le falta nada según el modo de su perfección, y para eso
tiene que estar actualizado. Si no está actualizado o si no está en acto, no podemos hablar de una perfección. Como veis, se cumple aquí esto, que en el primer artículo es donde presenta un poco las nociones básicas que luego desarrolla en los otros artículos. Pasamos al segundo artículo, que esto además tiene que ver también con la participación. Si en Dios están o no están las perfecciones de todas las cosas. Claro, porque aquí Santo Tomás se pregunta, bueno, hay perfecciones que son contrapuestas. La perfección de ser perro y la de ser gato, ¿cómo Dios va a tener todas las perfecciones? Vamos a ver. Hay que decir, en Dios están las perfecciones de todas las cosas, y se dice que es absolutamente perfecto porque no le falta ninguna grandeza que se encuentre en cualquier género. O sea, todo lo que haya de perfección en cualquier género está en él. Como dice el comentarista en el quinto de la metafísica, se debe referir, no sé si a Averroes, en efecto. Y esto puede ser considerado desde dos puntos de vista. El primero, teniendo presente que todo lo que de una perfección está en el efecto, también tiene que estarlo en la causa efectiva. Acordaos lo que habíamos visto, que el efecto está de modo distinto en la causa, toda la relación potencia-acto, para explicar cómo el efecto está en la causa, y por eso habíamos visto que para entender la causalidad nos hacía falta la modalidad ser de distinto modo. Dice, o si el agente es unívoco, por razón de su misma naturaleza. Claro, en el caso del agente unívoco, un hombre genera otro hombre, pues está tal cual en uno lo que luego hay en otro. Dice, así el ser humano engendra otro ser humano, o de modo más sobresaliente, si el agente es equívoco. Así en el Sol está la semejanza de todo aquello que es engendrado por la fuerza del Sol. Acordaos que en el sistema de Aristóteles y de Santo Tomás, para que las causas causaran, para que las causas, tuvieran su efecto, hacía falta el movimiento de los astros. Por eso se decía que el Sol era un agente equívoco, porque en él hay algo que permite que todas las otras cosas estén causando. Nosotros ahora, diríamos, si habláramos de un agente cosmológico equívoco, tendríamos que referirnos al Big Bang, en cuanto que todo depende de esa primera explosión. No es exactamente lo mismo que te está diciendo aquí Santo Tomás con el Sol, pero para hacernos una idea. Entonces dice, así en el Sol está la semejanza de todo aquello que es engendrado por la fuerza del Sol. Resulta evidente que el efecto preexiste virtualmente en la causa agente, en los agentes equívocos. Preexistir virtualmente en la causa agente no es preexistir de un modo más imperfecto, sino al contrario, más perfecto. Sin embargo, preexistir en la potencia de la causa material es una forma más imperfecta de preexistir, ya que la materia en cuanto tal es imperfecta. En cambio, el agente en cuanto tal es perfecto. De todos modos, fijaos que aquí está haciendo referencia al tema de los modos. Una perfección está en potencia en la materia, porque la forma es educida de la materia gracias a la acción de las causas eficientes. Tú tienes aquí una determinada materia y por acción de la causa eficiente, pues por ejemplo, por acción de un árbol, a partir de la materia, de las cosas que absorbe, de los elementos que absorbe del suelo, del agua, de lo que sea, produce una semilla. La semilla estaba antes en potencia activa en el árbol que la ha producido, en potencia pasiva en todos los sustratos materiales. Luego la semilla, a su vez, adecuadamente plantada, va a dar lugar a ese otro árbol. Ese otro árbol estaba también en potencia en la semilla, aunque para que ese árbol germine, para que el nuevo árbol crezca, hará falta la causalidad de la semilla y de nuevo la causalidad material de todo lo que tenga que ir absorbiendo para producir el nuevo árbol. Como veis, estamos en el tema de los distintos modos de ser, que es lo que caracteriza la causalidad. Bien, sigue diciendo, preexistir en la potencia de la causa material es una forma más imperfecta de preexistir, ya que la materia en cuanto tal es imperfecta, en cambio el agente en cuanto tal es perfecto. Así pues, como quiera que Dios es la primera causa efectiva de las cosas,
es necesario que las cosas preexistan en Dios de un modo más sobresaliente. Idéntica razón expresa Dionisio en el capítulo 5 de Divinis Novinimus, tal. Dice, al decir de Dios, no es esto ni aquello, sino todo como causa de todo. O sea, las cosas están en Dios como causa. No están, digamos, en su forma propia, sino como causa. El segundo modo de hablar de cómo todas las perfecciones están en Dios, dice, deducible de lo que se demostró, lo del tema del ser, aquí también esta es muy interesante, porque Dios es el mismo ser que subsiste por sí mismo, por lo cual es necesario que contenga toda la perfección del ser. Pues resulta evidente que si algo caliente no tiene toda la perfección del calor, esto es así porque no participa del calor perfectamente, pero si el calor fuera subsistente por sí mismo, nada le faltaría de la perfección del ser. Por tanto, si Dios es el mismo ser subsistente, no puede faltarle nada de la perfección del ser. Las perfecciones de todas las cosas pertenecen a la perfección del ser, pues son perfectos en tanto en cuanto tienen algún modo de ser. O sea que aquí de nuevo volvemos a este tema del ser como perfección de todas las perfecciones, acto de todos los actos. Acordaos la relación acto-perfección, con lo cual Dios, como es el mismo ser subsistente, tiene que tener las perfecciones de todas las cosas. Por eso dice de ahí se sigue que ninguna perfección de las cosas le falta a Dios. Y aquí de nuevo cito una cosa del pseudo Dionisio para, digamos, reforzar esa argumentación. Bien, en esta línea de hablar de las perfecciones, queda un poco tratar el tema de cómo están las perfecciones en Dios y cómo están en las criaturas. Y ahí aparece el tema de la semejanza. Si una criatura puede ser semejante a Dios, porque parecería que como hay esa diferencia tan grande entre Dios y las criaturas, no podía haber ninguna semejanza. Pero claro, sabemos, si no hay ninguna semejanza, no podríamos conocer nada de Dios a partir de las criaturas. Por eso lo va a tratar Santo Tomás en este artículo 3. Va a decir, y aquí va a recurrir al texto de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza nuestra. O el de San Juan, haciendo referencia a la vida eterna, cuando aparezca seremos semejantes a él. Fijaos, aquí Santo Tomás de nuevo va a tener presente lo de la univocidad, lo de la equivocidad, lo de la analogía. Dirá, como quiera que la semejanza responde a la correspondencia o comunicación en la forma, o sea, si hablamos de semejanza estamos hablando de parecido en la forma, al haber muchos modos de comunicación en la forma, la semejanza será múltiple. Va a decir, son llamadas semejantes aquellas cosas que se comunican en la misma forma, por la misma razón y el mismo modo. Y estas no solo son semejantes, sino iguales. Por ejemplo, dos cosas blancas son semejantes en la blancura. O sea, tú tienes dos cosas que son blancas, o tienes dos hombres, pues son semejantes en aquella forma, porque los dos tienen la misma forma. Hay incluso, más que de semejanza, como podéis notar, Santo Tomás es prácticamente iguales en la semejanza. Otra manera de hablar de semejanza. Son llamadas semejantes también aquellas cosas que se comunican en la misma forma, por la misma razón, pero no en el mismo modo, sino más o menos. Por ejemplo, lo menos blanco es semejante a lo más blanco. Ahí tenéis una semejanza imperfecta. Antes era la semejanza más perfecta, igual de blanco, ahora más blanco o menos blanco. En tercer lugar, son llamados semejantes aquellas cosas que se comunican en la misma forma, pero no por la misma razón. Esto resulta evidente en los agentes no unívocos. Fijaos, volvemos otra vez a la causalidad, la semejanza, la participación. Pues como quiera que todo agente hace algo semejante a sí mismo en cuanto a agente y todo lo hace según su forma, es necesario que en el efecto haya alguna semejanza de la forma del agente. Con lo cual, como veis, lo que habíamos tratado de la causalidad y la participación en la semejanza, aquí lo tiene Santo Tomás. Así pues, si el agente pertenece a la misma especie de su efecto, habrá semejanza de forma entre el que hace y lo hecho, por la misma razón de la especie. Por ejemplo, el ser humano engendra un ser humano. En cambio,
Si el agente no pertenece a la misma especie, habrá semejanza, pero no por la misma razón de la especie. Y aquí habla, pues, lo que hemos dicho antes, todas las cosas son engendradas por la fuerza del Sol. Tienen alguna semejanza del Sol, pero no porque reciban la forma del Sol por la semejanza de la especie. O sea, cuando en Santo Tomás o en Aristóteles las plantas eran plantas por el influjo del Sol, no es que la planta sea como un sol en miniatura, no. No es que sea la misma especie del Sol, es una semejanza de otro tipo. Diríamos, es una semejanza meramente genérica, porque el Sol, diríamos, era la base para que funcionaran todas las cosas. Dice, así pues, si hay alguna gente que no pertenece a ningún género, sus efectos tendrán una semejanza más remota con la forma de la gente. Sin embargo, no participarán de la semejanza de la forma de la gente por razón de la misma especie, como habíamos visto en los agentes unívocos, en las plantas, o del mismo género, como el caso del Sol, sino por cierta analogía, como el mismo ser es común a todos. O sea que, como veis, es la participación del ser, es la analogía del ser, lo que nos va a permitir hablar aquí de esa semejanza. Bien, sin embargo, o sea, común a todos. De este modo, todas las cosas que proceden de Dios se asemejan a Él, de nuevo aquí, en cuanto seres, en cuanto entes, como al principio primero y absoluto de todo ser. Le digo, además, con el término ente queda más claro, porque ens es lo que tiene el ser, con lo cual, en cuanto entes, como al principio y absoluto de todo ser. Bien, bueno, aquí recuerda, por ejemplo, que Dios no está en el mismo género de las criaturas, cosa que se ha dicho antes. Y luego, también es interesante, porque aquí, o sea, para no entender mal el tema de la semejanza, no es una semejanza de algo que esté al mismo nivel, o sea, de la misma especie, por ejemplo. La respuesta a la tercera objeción, hay que decir, no se dice que la criatura sea semejante a Dios por su correspondencia en la misma forma por razón del género de la especie, sino solo por analogía, es decir, en cuanto que Dios es el ser por esencia y todos los demás lo son por participación. Fijaos que aquí Santo Tomás ha relacionado la analogía y la participación, cosa que ya vimos nosotros, acordaos aquello que había dicho, que la analogía es como el aspecto semántico, el significado de la participación. Bien, como veis, nos están saliendo un montón de cosas que tratamos antes de la analogía, aquí las podemos leer en el mismo texto de Santo Tomás. Luego es curioso, esta cuarta objeción también es interesante, dice, aunque de algún modo se concede que la criatura sea semejante a Dios, sin embargo, de ningún modo se puede admitir que Dios sea semejante a la criatura. Aquí estaríamos con lo de las relaciones asimétricas que habíamos dicho antes. Dice Dionisio, entre las cosas que son de un mismo orden hay semejanza mutua. Pasas de uno a otro, de otro al uno. Pero no como entre la causa y lo causado, pues decimos que la imagen es semejante al hombre y no al revés. Así es como puede decirse de algún modo que la criatura es semejante a Dios, no sin embargo que Dios sea semejante a la criatura. Como si dijéramos, la moneda es semejante al rey que está representado en la moneda. Bueno, eso antes cuando en las monedas ponían la cara del rey, ahora ya no se sabe lo que ponen. Bien, algunas todavía lo pone, pero digamos, según de qué país sea el euro en cuestión. Pensad una moneda que representa a un rey o a un emperador romano. Entonces sí, la moneda tiene una cierta semejanza con el emperador romano, pero decir que el emperador romano es semejante a la moneda, diríamos, no estamos explicando no estaríamos entendiendo correctamente ese tema. Bien, como veis, con esto ya hemos visto simplemente eran tres articulitos muy, muy sencillos. Y vamos a decir ahora alguna cosa, ya no creo que lo podamos ver completo porque si no nos llevaría muy lejos, pero la siguiente cuestión que es en torno a Dios es bueno, la bondad de Dios. Y primero dice algunas cosas muy interesantes sobre el tema del bien en general, que hay que tratarlo. Por lo menos vamos a ver un poco la relación que hay entre el bien y el ser. Si el bien, fijaos, las cuestiones que trata son interesantísimas. ¿El bien y el ser son o no son en realidad lo mismo?
Supuesto que se diferencian, es una distinción de razón en el orden del entendimiento, cuál es primero, el bien o el ser. Supuesto que lo primero es el ser, todo es, eso no es bueno, todo ser. Aquí de nuevo la traducción lo está fastidiando porque aquí se está hablando del ente. ¿A qué causa se reduce la razón de bien? ¿Consiste o no consiste la razón de bien en modo, especie y orden? Esto era una frase de San Agustín, que Santo Tomás explica. Y luego el bien, ¿cómo se divide? En bien honesto, bien útil y bien deleitable. Todo esto para hablar de que Dios es bueno, porque claro, si no tienes claro lo que quiere decir bueno, pues no puedes decir si Dios es bueno o no lo es. Fijaos cómo nos lo va a explicar Santo Tomás. Hay que decir, el bien y el ser realmente son lo mismo. De nuevo, en la traducción, Santo Tomás dice bonum et ens. Si no recuerdo mal, esto es, fijaos, es de bono, además de lo bueno, o sea, no habla tanto de bien cuanto de lo bueno. Bueno, en latín sabéis que bonum es bueno. En español tendríamos el término más abstracto, el bien, pero en latín lo que dicen es lo bueno, con lo cual mejor tratar de lo bueno. Fijaos, es si lo bueno y el ente, bonum et ens, sintidem secundum rem. O sea, aquí, como veis, la terminología es mucho más clara. Lo bueno y el ente son lo mismo según la realidad. Aquí aparece mucho más claro el tema de que lo bueno es un trascendental. Pero vamos a ver cómo lo explica. Hay que decir, lo bueno y el ente realmente son lo mismo. Solo se diferencian con distinción de razón. Esto se demuestra de la siguiente manera. La razón de bueno consiste en que algo sea apetecible. El filósofo dice en el primero de la Ética que lo bueno es lo que todos apetecen. Es evidente que lo apetecible lo es en cuanto que es perfecto, pues todos apetecen su perfección. Como quiera que algo es perfecto, en tanto en cuanto está en acto, es evidente que algo es bueno en cuanto es ente. Pues ente es la actualidad, aquí sí que hablaría el ser, o sea, pues algo es bueno en cuanto que es acto, es evidentemente que algo es bueno en cuanto que tiene ser. Pues el ser es la actualidad de todas las cosas, pero fijaos aquí de nuevo como en el original queda más claro, como se desprende de lo dicho anteriormente. Así resulta evidente que lo bueno y el ente son realmente lo mismo, pero de lo bueno se puede decir que es apetecible, cosa que no se dice del ser. Fijaos en la versión latina. En tanto en cuanto algo es perfecto, en cuanto que está en acto. Luego es manifiesto que algo en tanto es bueno, en cuanto ente. Ens. El ser, fijaos que, o sea, por eso, el ente es lo que posee el ser. Por eso dices, algo es bueno en cuanto que es ente. El ser, todo ente posee ser, es la actualidad de todas las cosas, como queda claro por lo que se ha dicho antes. Luego es manifiesto que lo bueno y el ente son lo mismo según la realidad, pero lo bueno tiene razón de apetecible, lo cual no se puede decir del ente. O sea, en el ente no hay razón de apetecible. Sí, por supuesto que el ente es bueno y entonces podrás decir que es apetecible. Pero fijaos también aquí una cosa muy interesante. Santo Tomás está hablando de lo bueno en relación a un apetito. Por tanto, algo que está buscando, está buscando una determinada potencia apetitiva. Esto ya digo, es importante porque lo bueno no es así un ideal platónico que está no sé dónde, la contraposición entre lo bueno en sí mismo y lo que yo busco. No, Santo Tomás ve que lo bueno es lo que se apetece. Otra cosa es que apetezcamos bien o apetezcamos mal, por las heridas del pecado original o lo que sea. Pero lo bueno tiene que ver con lo que se apetece. Y simplemente comentar cuando luego se pregunta a Santo Tomás si lo bueno eso no es conceptualmente anterior al ente. Y dirá que en el Liber de Causis el ente, el ser, se pone como lo primero. Fijaos que la solución es muy breve, hay que decir, conceptualmente el ente es anterior a lo bueno, porque lo significado por el nombre es lo que el entendimiento capta de una cosa.
y lo expresa por la palabra. Luego, conceptualmente, aquello es anterior porque primero entra en la concepción del entendimiento. Lo primero que entra en la concepción del entendimiento es el ente. No digáis el ser porque lo lía todo. Lo primero que entra en la concepción del entendimiento es el ente, porque algo es cognoscible en cuanto que está en acto. Por eso el ente es el objeto propio del entendimiento y así es lo primero inteligible, como el sonido es lo primero audible. Por tanto, conceptualmente, el ente es anterior al bien. Aquí también ojo con la traducción porque ya veis que he tenido que ir cambiando algunas cosas, pero muy interesante esto que ha dicho Santo Tomás, que el ente es el objeto propio del entendimiento, como el sonido es lo primero que se escuche. Tenéis, por tanto, una distinción de razón entre el ente y lo bueno, pero es previo, por esto que hemos dicho, hemos dicho el ente. Con esto se podrían decir multitud de cosas, solo que ahora no tenemos tiempo, pero fijaos lo que decíamos en la última lección, como el ente era aquello en lo que se resuelven todos nuestros conocimientos y es como si fuera un predicado que está lleno, o sea que ya está ultradeterminado, pero no en acto. Todo eso en el fondo es lo que está diciendo aquí Santo Tomás. Pero bien, cerramos ya porque si no, no terminamos nunca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.